El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. Aún no se terminan los diálogos entre el gobierno y la CONAIE que surgieron luego del paro de junio y ya se anuncian nuevas movilizaciones. Lograr acuerdos parece una misión muy difícil en un país que se siente cada vez más polarizado. En este escenario, el gobierno convocaría una consulta popular que se realizaría en la misma jornada que las elecciones seccionales previstas para el 5 de febrero de 2023. De cómo está el país en este momento y qué piensa la gente de sus autoridades, de su situación actual y de las futuras elecciones, hablaremos hoy en Descifrando con quienes le toman el pulso al Ecuador con mucha investigación. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, Francis Romero, director de Click Report, y Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes. Comienzo con Paulina. Se acaba de pasar un juicio político en la Asamblea. ¿Se puede pensar que es un triunfo del gobierno? Y en estas circunstancias queda en un mejor escenario, quizá cuando parece que puede ser solo momentáneo, para convocar a la consulta popular. Bienvenida, Paulina Recalde, buenos días. Buenos días, Thalía, Osvaldo, Francis y a todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por el contacto. Mira, yo creo que es peligroso pensar, o es complicado pensar que un juicio para evaluar, para descalificar a otro poder, me refiero al de la justicia, pueda ser un triunfo para el Ejecutivo, porque esto revelaría justamente que hay intereses del Ejecutivo en el modo en el que se maneja en el Poder Judicial. Eso es una primera entrada. La segunda, me parece que aunque los votos no han sido suficientes para la destitución, hay que pensar en el modo en el que se llega a esos votos y el costo de esos votos. Lo que se ha revelado en estos días es que se logra tener una abstención o votos en contra a partir de muy opacas negociaciones con Pachacuti, con asambleístas independientes, y esta es la constante en el modo en el que el Ejecutivo tiene que operar en el Legislativo. Costos cada vez más altos en términos políticos, modos cada vez más opacos, y lo que queda claro es que no cuenta absolutamente con un bloque que le permita tener cierta tranquilidad en términos de gobernabilidad, y sobre todo que no tiene ninguna posibilidad de iniciativa política más que la reacción, el repliegue o esta operación costosa para evitar distintas iniciativas que cada vez son más complejas. Me refiero a esta que acaba de suceder, me refiero a la de la presentación del artículo 130 durante los días del paro, que podía haber provocado la destitución del presidente, y por lo tanto es muy difícil pensar que estamos ante un gobierno con fuerza, con una buena gestión política y con posibilidades de generar iniciativas que generen adhesión o generen apoyo, más allá de esto que ya es más que un manejo prebendario, un manejo de venta de votos. Así que no creo ni de lejos que el gobierno se vea fortalecido, y es preocupante que pensemos que se fortalece con el evitar que sean destituidos los jueces de otro poder del Estado. Gracias, Paulina, pero no hay que olvidar que a pesar de que no tiene un bloque mayoritario, o sea, van dos elecciones trascendentales en las que no han conseguido la oposición lo que querían, ¿no? Ni destituirle a él, ni ahora tampoco al Consejo de la Judicatura. Francis, a usted le pregunto también algo muy similar.
¿Cómo queda el gobierno después de esta votación que se realizó el día jueves, en la que no se destituyó al Consejo de la Judicatura? Planteo esto porque se volvió un dilema, una lucha entre poderes del Estado y, bueno, la defensa que hizo el sector del gobierno y sus aliados, que estuvieron defendiendo a los vocales del Consejo de la Judicatura, hace parecer como un triunfo del Ejecutivo. Bienvenido, Francis Romero, buenos días. Talía, buenos días. Paulina, Osvaldo, qué gusto estar esta mañana con ustedes y poder presentar una opinión que responde a los resultados que nosotros hemos obtenido en algunas investigaciones que hemos venido realizando. El gobierno arranca el 24 de mayo cuando se posesiona con una crisis política que cada semana, cada mes hemos sido testigos los ecuatorianos, que es el quehacer de ellos cada día. Es imposible que un país salga de la crítica situación en la que está actualmente, con los tres poderes del Estado enemistados, en plenas guerras que se viven cada semana. El decir que el gobierno sale fortificado con las decisiones que se implementaron en la Asamblea, todavía sería lanzar unos dados. ¿Por qué? Porque todavía hay una reconsideración que hay que ver qué pasa la próxima semana. ¿Ok? Y segundo, el gobierno está defendiendo causas que realmente a la mayoría de los ecuatorianos no le interesan. Los ecuatorianos hoy día tienen problemas mucho más graves que los problemas políticos en los que están inmersos. Los tres poderes del Estado hoy están debiendo a la mayoría de los ecuatorianos. Ninguno ha logrado entender que están ahí para solucionar las necesidades de los ecuatorianos. Y lo único que hacen es enfrascarse en peleas, enfrascarse en defender su metro cuadrado, enfrascarse en defender los intereses de los dueños de sus partidos, cuando la realidad es, hoy la delincuencia y la inseguridad siguen tomándose las calles. Hoy la crisis económica, la crítica situación que vive el hogar ecuatoriano, que debería ser la bandera que una a los tres poderes para dar solución a eso, vemos que lamentablemente no entienden la realidad y la población así lo ha hecho, lo demuestra en los resultados que nosotros obtuvimos. Una asamblea que llega al 9% de calificación positiva, 91% de calificación negativa, una función judicial que el 88% la califica de mala y un presidente de la República que sigue perdiendo apoyo. Hoy tiene el 74% de los ecuatorianos que califican de mala su gestión. Nosotros en nuestro reporte iniciamos con una frase que yo creo que evidencia todo. ¿Sabe qué se hace cuando no se puede más? Se cambia. Yo creo que los tres poderes del Estado están en el momento que tienen que redireccionar y poner prioridades para el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Muchas gracias, Francis. Yo iba a decir que de una cifra como abre bocas, pero ya nos acaba de dar un plato fuerte y realmente conmueven, ¿no? Las cifras de ese nivel creo que son históricamente de las más impresionantes, porque son tres poderes del Estado con unas cifras muy bajas. Gracias, Francis Romero. Osvaldo Moreno, buenos días. Me gustaría, en cambio, usted que describas un poco desde Guayaquil, además, al Ecuador, y que cuentes cómo le va a la gente este momento. Bienvenido, Osvaldo Moreno, buenos días. Me gustaría continuar con Paulina mientras vemos qué es lo que sucede con Osvaldo Moreno. Paulina, con estas cifras que nos acaba de mencionar Francis Romero, que realmente son conmovedoras, ¿no? Porque son los tres pilares fundamentales de la institucionalidad de un país con unas calificaciones negativas enormes. Y la frase que ha mencionado también Francis, de que cuando se está mal así hay que cambiar, hay que redireccionar. ¿Cuál sería el primer cambio? Comencemos por el Ejecutivo. ¿Qué tendría que hacer para mejorar la aceptación social? Sí, a mí me parece importante la reflexión que hace además Francis respecto a cuánto se conecta la conflictividad que tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial
con las necesidades de la población. Creo que hay un grave problema en la medida en que la pulsada que tienen estos poderes en términos de consecución de votos luce no solamente distante, sino que yo diría sobre todo indolente con cómo se va agudizando las necesidades de la población. Me parece que la cifra más reveladora en ese sentido es que en este momento, voy a mencionar la encuesta que hizo Perfiles de Opinión hasta el 29 de agosto en las ciudades de Chile, solamente el 4% cree que el país va por el camino correcto. Dicho de otro modo, descontando a quienes nos responden, 94% cree que el país va por el camino equivocado. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Ejecutivo, el gobierno, para recuperar las cifras, las de aprobación, las de credibilidad, pero sobre todo combatir este desánimo que ya es tan prolongado y tan profundo? Yo diría que es algo bastante sencillo, que es gestionar. Cuando vemos las cifras que habremos visto publicados todos en esta semana del nivel escandaloso de subejecución de presupuesto, se revela por qué varias de las áreas, varias de las carteras tienen estos vacíos críticos en términos de atención de la población. No solamente que las necesidades económicas, de crisis económica, desempleo, no están siendo atendidas, sino que aquellas cosas que ya estaban resueltas en este país, ahora no podemos tener ninguna certeza de tener este servicio. No podemos tener certeza de que hay atención en los hospitales, no podemos tener certeza de que hay medicinas, no hay certeza de sacar una cédula, de sacar un pasaporte. Entonces me parece que tener una ejecución correcta del presupuesto ya sería un gran avance. Solucionar en términos de gestión. Creo que hay un déficit de gestión de lo público que es escandaloso. Y en gestión política, bueno, el tener las prioridades hay un manejo político, voy a decir así, para el cuarto chico, para los intereses más pequeños de ejecutivo, legislativo y judicial, o hay un manejo político para lograr recomponer las expectativas, lograr recomponer el modo en el que se conectan con las necesidades de la población. Entonces, déficit en gestión pública, déficit en gestión política, y lo tercero, para conectar con mi primera intervención, esto de que solamente 4% crea que vayamos por el país, que el país va por el camino correcto, es que me parece que no está claro cuál es el proyecto que tiene este gobierno, cuál es el proyecto que tiene de país. Gracias, Paulina. Voy a ir ahora con Francis. Como seguimiento a la primera intervención, Francis, las cifras realmente son dramáticas. Y aquí realmente no hay con quién quedarse porque son todas las funciones del Estado las que están en entredicho. ¿Hay alguna institución, aparte de las funciones del Estado, alguna institución en la que los ecuatorianos crean o a la que se aferren como para seguir adelante? ¿Qué está pensando además la gente, aparte de esas calificaciones tan negativas a las tres funciones, a los tres poderes del Estado? Talía, muchas gracias por su pregunta. La realidad es que la situación actual del país es terrible. Yo creo que muy pocas veces el Ecuador ha enfrentado las crisis que estamos viviendo el día de hoy. El problema radica en que no se ve que las cosas podrían llegar a cambiar en el corto plazo. La inacción, la falta de iniciativa de todos los poderes del Estado hace ver que estamos huérfanos de gente, de nuestros líderes. La mayoría de ecuatorianos hoy día principalmente siente inseguridad, siente preocupación, siente angustia con relación a la situación del país. 8 de cada 10 dice que la situación actual es mala. En el Ecuador, lamentablemente, lo único seguro es que nada es seguro. Y este estado de ánimo que nos han llevado la clase política es la que en este momento prevalece sobre los ecuatorianos. Mire, hay muchas cosas que han omitido la clase política, pero la mayoría de ecuatorianos lo que busca es que realmente se enrumbe, pero con acciones, ya no palabras, ya no ofertas. Hoy el ecuatoriano no espera más promesas de consenso, promesas de mesas de diálogo, promesas de sentarse a conversar.
Hoy los ecuatorianos quieren acciones, quieren hechos, y eso es lo que están en deuda en este momento las diferentes funciones del Estado. La única institución, Thalía, con relación específicamente a su pregunta, que de alguna manera ha sobresalido y mantiene un alto apoyo por parte de los ecuatorianos son las Fuerzas Armadas. Y es evidente, ellos tienen en que suben mucho más, otros momentos bajan un poco, pero realmente son quienes junto al pueblo afrontan los principales problemas que tiene el Ecuador. Muchas gracias. Aquí vamos a hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Francis Romero, director de Click Report, Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes, y Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Osvaldo Moreno ya está conectado y le voy a pedir que haga una descripción del Ecuador a septiembre del 2022 y sobre todo que nos diga cómo le va a la gente este momento. Bienvenido, Osvaldo Moreno. Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa, un saludo a todas las personas que están en el panel. Bueno, realmente es un poco complicado hacer una descripción del Ecuador solo desde lo cuantitativo o lo cualitativo, que es lo que hacen algunas empresas que hacen estudios de opinión. Yo pensaría que lo que vivimos en este momento es un colapso absoluto del Estado y de su gestión, porque son dos cosas diferentes, digamos, la institucionalidad y la gestión de la misma. Y esto se refleja, que creo que la escuché a Paulina o a Francis, no recuerdo, en cosas muy básicas, porque ya más allá de una licencia, de un pasaporte, la placa de un vehículo, no sé si usted ha podido percatarse que prácticamente toda la República está llena de vehículos que circulan con papeles que fungen de placa, lo cual hace el trabajo muy fácil a la delincuencia. Entonces, esta situación, al margen del tema de la asamblea y de los temas que estamos discutiendo, esta situación yo creo que no es de sorprenderse porque nos refleja o nos plantea algo que ya estaba, digamos, en la discusión, que ya estaba en la agenda en su momento, que es el hecho de tener personas que durante 10 años nos dijeron que el Estado no servía, nos dijeron que el Estado no valía, que era un estorbo, que era un robo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son personas que durante 10 años nos dijeron, nos contaron que el Estado era un estorbo, que el Estado robaba, que el Estado no valía. Entonces yo pensaría que están validando su teoría de que el Estado es un estorbo, y esto se refleja en el colapso de todos los servicios, en materia de salud, en materia de seguridad. Las cifras que vive el Ecuador hoy día, hoy en día el Ecuador cada año, cada mes rompe su récord histórico en materia de muertes violentas. Por ejemplo, Guayaquil hoy es más insegura que Sinaloa, tiene ya pasó el borde de las 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual la pone en el récord triste de las 50 ciudades más peligrosas del planeta. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas que en el día a día de los ciudadanos, en el día de las personas, hacen que ya vean al Estado como algo inservible y que de alguna forma, esta es la parte que a mí me asusta, validaría estas teorías que legitiman procesos de privatización. A veces parece que la política de Estado, así como en el gobierno Moreno, el juicio a Correa fue una política de Estado, pareciera que la venta del Banco del Pacífico es más importante que la seguridad. Me explico. Pareciera, digamos, que el sostenerse en el poder por sostenerse en el poder no tiene límites, y hoy día estamos discutiendo la venta de aduanas en $30 millones, estamos discutiendo la venta de cargos públicos y la fiscalía, salvo que sea correísta el implicado, no actúa. Entonces vivimos una gran crisis institucional que se refleja en el colapso absoluto del Estado. Osvaldo, ¿y qué giro se tendría que hacer? Porque concluimos de estas primeras intervenciones, tanto Paulina cuanto Francis, de que algo tiene que cambiar, de que tiene que hacerse realmente una enmienda total. ¿Por dónde comenzarías tú si es que te diría el gobierno, por dónde reinicio, como más o menos dar un restart a una computadora y volver a iniciar? ¿Por dónde comenzarías? ¿Cuál es la sugerencia, Osvaldo? Bueno, no existe fórmula mágica en ese sentido que no sea la buena gestión de gobierno. Entonces, lo que el gobierno carece totalmente es de gestores efectivos. Digamos, no sé, salvo mejor criterio de los contertulios, yo no percibo
un gestor efectivo, digamos un ministro estrella, una persona que tú digas, este va a ser el relevo de la tendencia del presidente, o el relevo generacional, o el gestor, digamos, estrella. No hay, pues, digamos, un ministro, digamos, que pueda destacarse dentro de los que forman parte del gabinete. Otra de las cosas que son espantosas, que lo dijo Paulina, creo acertadamente, es que adicional a todos los recortes que empezaron con este desmantelamiento del Estado con Moreno, hablamos de que no se ha gestionado en lo que va del año ni siquiera el 30% de los presupuestos. Y cuando hablamos de presupuestos, hablamos de salud, de educación, vialidad, etcétera, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaría que hay que empezar a gobernar y a gestionar. Gobernar desde el punto de vista que la gestión estatal es la que finalmente se refleja en los servicios ciudadanos, y es lo que está sucediendo en este momento, que creo que es la piedra medular de la discusión. Muchas gracias, Osvaldo Moreno. Vuelvo contigo, Paulina Recalde, porque en este escenario, por si fuera poco, se plantearía de parte del gobierno una consulta popular. Pongo en condicional, porque a pesar de que ya se ha repetido algunas veces que ahora sí, que es la tercera, que esta sí, en verdad sería cuando se plantee, por no decir la tercera, la vencida, porque como son elecciones uno nunca se sabe. ¿Qué temas llamaría la atención al país para que puedan adherir a una consulta popular? ¿Y cuáles deberían ser en verdad temas imprescindibles, Paulina? Sí, a mí me parece importante lo que dice Osvaldo, lo pongo como premisa antes de responder tu pregunta. Esta pregunta que creo que está flotando en general, el modo en el que leemos al país y el modo en el que leemos al gobierno. Es que es exprofeso que se está desmantelando la gestión, es exprofeso que se subejecutan los presupuestos, es mostrar durante un periodo de tiempo que no funciona el modo de hacer trabajo desde el Estado para después que llegue una privatización de servicios como la salida o como la alternativa. Me parece que es una pregunta absolutamente necesaria y una preocupación absolutamente crítica si es que este es el modo. Eso lo uno. Lo otro, efectivamente, se ha hablado ya durante tantas ocasiones, creo que desde el cuarto mes el presidente hablaba de una consulta popular, que me parece que revierte algunas cosas. Lo primero, lo errática de la política. Esto yo lo decía hace un momento. No puede ser que tú juegues con decir que viene una consulta y que pase un mes y no llegue. Eso es lo uno. Dos, no puede ser que tú anuncies una consulta popular como una suerte de amenaza. Amenaza a la oposición, amenaza, digamos, al país, porque ya de entrada la herramienta parece ser más un as bajo la manga, un mecanismo de extorsión, que una iniciativa legítima, democrática de parte de un proponente. 3, evidentemente una consulta tiene el sentido de generar las condiciones o generar mejores condiciones para el ejercicio del gobierno. En este momento es muy difícil pensar que puedas resolver con una consulta las condiciones de gobierno por todo lo que hemos mencionado, por el desgaste del Ejecutivo, por la baja credibilidad del presidente, por los conflictos en la relación con el Legislativo y fundamentalmente porque el principal déficit que en este momento está claro que tiene el gobierno es el de gestión. Si tú no has atendido las áreas más sensibles, las de educación, las de salud, las de vivienda, las de seguridad, es muy difícil pensar que un mecanismo de consulta popular pueda atender estas necesidades y, por supuesto, por el carácter siempre plebiscitario que puede tener una consulta popular, es muy difícil pensar que te vayan a premiar como proponente independientemente de los temas que tú incluyas. E incluso pensemos que si incluyen en la consulta temas, por ejemplo, como para resolver medianamente la situación institucional y la relación con otros poderes del Estado, incluso si planteases eso, incluso si eventualmente, y esto me parece cada vez menos posible, incluso si llegaras a ganar en algunas preguntas de la consulta popular, yo me pregunto, ¿de qué modo va a resolver esto? 1, las necesidades de la población, y 2, ¿cómo le va a dar mejor músculo al gobierno
en su relación con la población. Me parece muy difícil pensar que la consulta va a atender todas estas falencias y todos estos huecos que vemos que se han ido abriendo en este periodo de gobierno. Complicado, insisto, además, para cerrar la idea, que una consulta sea utilizada como una suerte de amenaza o como una suerte de advertencia y que sea anunciada tan erráticamente, porque ya es casi el cuento de Pedrito y el Lobo. En el país estamos viviendo el cuento de Pedrito y la consulta. Se ha anunciado tantas veces que ya viene, que ya resulta poco creíble. Gracias, Paulina. Claro, es la tercera vez que se menciona, y cuando se menciona todavía no salen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Francis, haciendo una abstracción del momento que casi nunca es políticamente adecuado para hacer una consulta, a no ser cuando haya una popularidad enorme del gobernante, del convocante, ¿qué temas, de acuerdo a la investigación que usted hace, serían importantes para darle gobernabilidad al país, para justamente borrar todas esas inquietudes de que supuestamente se le quiere debilitar a propósito al Estado? ¿Qué temas serían los importantes? Y también tenemos que ir viendo lo de la reforma política, ¿no? Que siempre está desde atrás uno mencionando que tienen que hacerse esos cambios. Francis. Talía, muchas gracias por su pregunta. Y es evidente que el volver a poner en el tapete a la consulta es básicamente una forma de volver a distraer la atención de los graves problemas que vive el país. Hablan de una consulta popular, pero ni siquiera dicen cuáles podrían llegar a ser los temas o las preguntas que quisieran incluir. Yo estoy de acuerdo que una consulta popular no va a solucionar los principales problemas que tiene hoy día el ecuatoriano. El gobierno, con los bajos niveles de apoyo que tiene en este momento, estaría tal vez poniéndose la soga al cuello. Sin embargo, hay que entender que hoy la mayoría de los ecuatorianos está harto de todo, y esa también puede ser una buena oportunidad para hacer cambios radicales en temas políticos, en temas judiciales y básicamente en los temas que hacen que este país sea ingobernable. Creo que el gobierno debería enfocarse en esos temas, en el dar solución a la crisis que vive la Policía Nacional, para que puedan afrontar de mejor manera el creciente incremento de la delincuencia y de la inseguridad. Otros temas importantes, sin duda alguna, es el despolitizar la justicia. Que se haga, mire, yo he escuchado a muchos abogados que dicen que es tan fácil despolitizar cuando realmente se quiere despolitizar. Por ejemplo, Talía, el que se haga un concurso y en base a calificaciones vayan entrando quienes realmente tienen la capacidad para ocupar esos puestos. Es súper simple, pero siempre la parte política lo ensucia, lo daña. ¿Y a qué lleva? A que los jueces sean puestos a dedo, a que el sistema judicial esté podrido. Entonces, si se quiere cambiar, se debería entender que se tiene que tomar esos temas que son los más importantes para que el país pueda, de alguna manera... ¿Y cómo sería una pregunta, Francis, cómo sería una pregunta para que la gente conteste y haya posibilidades de despolitizar la justicia? ¿Cuál sería la pregunta? Mire, Talía, yo creo que es muy fácil preguntarle, ¿cree usted que los jueces tienen que ser seleccionados en base a una prueba que se daría? Algo así. Porque ahora hay pruebas, ellos se someten a pruebas, ¿no? Los jueces se califican, se someten a creo que más de 2 ejercicios. Talía, todos esos concursos, usted sabe que ponen por aquí el que se supone que es libre y no es libre. Aquí los abogados no han tenido ninguno la oportunidad de presentarse y dar un examen y aprobar o no aprobar para ser juez. Es lo más obvio. Si uno tiene la capacidad, uno tiene el conocimiento, va a dar el examen, saca el puntaje y entra o no entra. Y de esa manera se despolitiza automáticamente el sistema judicial. Y ahí sí vamos a tener lo
lo que se necesita en una democracia, que es la independencia de poderes. Nosotros, desde que regresamos a la democracia, no hemos tenido una independencia de poderes. Siempre hemos tenido la injerencia del Ejecutivo, siempre hemos tenido la presión que hace el Legislativo a la función judicial, porque los unos dependen de los otros y no hay esa independencia que demanda la democracia para que funcione. Es la única forma de dar de poner las bases sólidas para la construcción de un mejor Ecuador. Muchas gracias, Francis. Osvaldo, sigamos con esto de los temas que podrían ser consultados al pueblo ecuatoriano. Y mencionaba Francis que a lo mejor este momento que la gente está harta y cansada de todo, es probable que si se le pregunta la reducción del número de asambleístas, de quitarle las facultades de designar autoridades al Consejo de Participación Social, la bicameralidad, quizá la extradición, ¿qué otros temas y cómo vería esos temas planteados en la consulta, Osvaldo? Bueno, primero, me parece que los temas de fondo, que son la solución de los grandes problemas nacionales, no están, digamos, en la discusión ni de la clase política, y me da la impresión de que incluso los medios de comunicación, me parece que un gran grueso, digamos, de medios han cerrado filas en función de todo con tal de que no sea el uno, es decir, el correísmo, por ejemplo, o todo porque se mantenga de acá. Entonces, esa polarización de la clase política, del medio de comunicación, que desde mi perspectiva Ecuador es uno de los países donde la prensa es un brazo político, y no la estoy criticando, sino escribiendo, ante la ausencia de un sistema de partidos sólido, de un sistema de partidos con movimientos, partidos, etcétera, fuerte, terminan siendo los canales, la farándula, las canchas de fútbol, los mismos políticos que quienes son los actores políticos. Entonces, en ese contexto, al ser esta una discusión entre los pro-anti o los anti, no hay pues una discusión medular en ese sentido que se centre en la solución de estos problemas. Por ejemplo, usted puede preguntar a la gente, vamos a reducir, digamos, el parlamento, que me parece una fantasía tistera, básicamente es una agenda más de Twitter. Si usted me dice a mí, si usted reduce la asamblea a la mitad, por ejemplo, el correísmo, por poner otro ejemplo, que termina siendo el nexo causal de todo lo que pasa en este país a favor o en contra de esa tendencia, usted probablemente le daría mayoría absoluta al porcentaje actual de los asambleístas que sacó el correísmo en su momento. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, preguntar, ¿desea usted que haya prosperidad? La gente te va a preguntar que haya prosperidad. Pero ante la debilidad que tiene el gobierno desde la gestión, desde su popularidad, desde su asociación, desde todos los parámetros, yo veo muy arriesgado de parte del gobierno someter a una consulta que podría, a pesar de que pregunte, ¿quiere usted que sea de día en las mañanas y no haga calor en Guayaquil y haya menos frío? Yo le pregunto, Osvaldo, yo pregunté temas concretos, ya me habló de la reducción del número de asambleístas, de retirar la facultad de designar a las autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre la extradición son temas de fondo, ¿no? Temas fundamentales. No, a mí me parecen temas hasta graciosos. Mire, si usted se pone a comparar de estos mitos que se saben instalar en la opinión pública, la famosa vacuna, Colombia está infestada de bases norteamericanas y hoy en día cada año rompe el récord de productor mundial de cocaína. La extradición se aplica tanto en Centroamérica como en Colombia, y en Colombia, que es el país que más personas extradita por drogas, es el país que más produce drogas. Yo creo que son temas que superficiales y no van a lo medular, a lo de fondo. Implementemos medidas que aumenten la seguridad. Si el correísmo tenía 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y hoy tenemos 30 en Guayaquil o 18 o 20 en el país, hay que tener una discusión para que esas cifras de violencia viajen a 4. ¿Y cuál sería una medida? ¿Cuáles serían las preguntas que usted pondría en la consulta para propiciar los cambios? Yo pensaría que hay que blindar las herramientas, porque yo no soy constitucionalista, yo soy politólogo y control político, pero yo pensaría que hay que blindar las herramientas que ya existen en la Constitución para garantizar el buen cumplimiento de los servicios públicos, como por ejemplo la seguridad. Si antes la cédula tomaba 10, 20 minutos, hoy debe tomar 5 para que los servicios mejoren. Yo creo que esa es la solución, tomar vías o preguntas que blinden, digamos de alguna manera, en ese contexto, las leyes que ya existen que garanticen estos servicios públicos, que el colapso de esos servicios públicos, porque aquí hay una discusión, o sea, yo no creo, ojalá pues el único problema del país sea el Consejo de Participación Ciudadana, sea la Asamblea, no, eso es coyuntural. El verdadero problema es de fondo y es institucional, donde todas las instituciones están lamentablemente débiles por una ausencia de gestión, por una ausencia de liderazgo.
Entonces, para usted mejor sería no hacer la consulta. Yo pensaría que el presidente, como dijo Paulina hace un momento, debe de empezar a ejecutar, debe de empezar a gobernar. Creo que ese es un tema coyuntural en que nosotros estamos jugando la gallinita ciega a nivel de opinión pública. Muy bien, aquí hagamos una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchada en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuemos, están hoy en Descifrando con nosotros Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, y Francis Romero, director de Click Report. Voy con Francis para que nos cuente con este escenario y veamos si es que hay alguna pregunta adicional que piensa que podría incluirse en la consulta, pero la consulta de realizarse se haría según las previsiones y bueno, tiene que primeramente la Corte Constitucional dar luz verde, ¿no?, para que se realice o no, o luz roja para que no se realice, coincidiría con las elecciones seccionales. Unas elecciones seccionales que están demostrando también otra debilidad del Estado ecuatoriano, que los candidatos quieren todos ser ellos solos y no propician ni ir en bloque ni juntarse, a no ser la excepción que confirma la regla. ¿Cómo están siendo evaluada esta campaña y estos posibles candidatos, Francis? Thalía, muchas gracias por su pregunta. Y yo quería solo presentar unos resultados que obtuvimos en mayo, en la encuesta que hicimos en mayo sobre la consulta popular. Adelante. Le preguntamos si el gobierno convoca una consulta popular. El 55% señala que leería cuidadosamente las preguntas y definiría el voto sin importar si lo propuso el gobierno o no. Hay un 25% en contra de las propuestas que haga el gobierno y hay un 20% a favor. Estos datos es importante porque a primera vista uno pensaría que es posible presentar temas en la consulta popular que de alguna manera mejoren la gobernabilidad, mejoren la calidad de vida, mejoren la calidad de los servicios que ofrece el Estado a los ecuatorianos. Sin embargo, como usted bien mencionó, tenemos que entender que se vería involucrada la consulta popular en el próximo evento electoral. El próximo evento electoral ya nace en nuestra última investigación con un estado de ánimo negativo. 7 de cada 10 quiteños mencionaron emociones negativas, distribuidas con inseguridad, preocupación, angustia, pesimismo. En Guayaquil es el 62% que menciona emociones negativas. Igual, inseguridad, angustia, preocupación y pesimismo. En conclusión, el combinar la consulta popular con un evento electoral, yo creo que no le va a dar los mejores resultados al presidente de la República. Como dijo Osvaldo, yo estoy totalmente de acuerdo. En este momento el gobierno debería gobernar. Eso es lo que demanda la mayoría de los ecuatorianos, Thalía. Muchas gracias, Francis. Y quiero también que Paulina, que obviamente hace sus mediciones, su investigación como directora de Perfiles de Opinión, nos cuente, ¿tiene algunas cifras, tienes, Paulina, cifras de lo que piensa ya la gente, no solamente sobre la consulta, sino de las elecciones seccionales a las que va a ir? Sí, hagamos una combinación, digamos, de lo nacional y de lo local, si estamos pensando en las seccionales y una eventual consulta popular en ese mismo marco. Decía yo al principio que inevitablemente una consulta va a tener un carácter plebiscitario, de premio o de castigo a su proponente, y en la medida en que la población sienta que se conecta o no con las necesidades, es el peor momento, realmente, si nos atenemos a las cifras, es el peor momento para que el presidente sea proponente de una consulta. Si pensamos que en nuestra medición del 29 de agosto, Quito-Guayaquil, solamente el 17% aprueba su gestión, y más crítico todavía, solo el 12% cree en el presidente Lasso. Esta es la cifra más baja de credibilidad que ha tenido
desde que arrancó su mandato. Y la credibilidad es el mejor predictor de voto. Cuando uno mira a un candidato, cómo evoluciona en su credibilidad, puede mirar cómo se ilumina esto en intención de voto. Va a suceder lo mismo con un presidente que, sin ser candidato, es el proponente y este carácter plebiscitario de la consulta. Si es que solamente el 12%, dicho de otro modo, si 85%, descartando a quienes no responden, si 85% a mí no me cree como presidente de la República, ciertamente luce casi como un suicidio ponerme como el proponente de distintos temas en una consulta popular, que hay que decir una cosa adicional. Un proceso electoral de esta naturaleza genera desorden e inestabilidad en las instituciones que van a estar implicadas en estas reformas. Habría que preguntar si la población quiere que entremos nuevamente a un periodo de borra y va de nuevo en el marco institucional, cuando ya estamos en gran crisis de confianza y cuando además lo que está esperando la población es que las instituciones funcionen, no que entren en un momento de stand-by otra vez mientras se implementan las posibles reformas que pueda contener la consulta popular. Quedó muy claro. Ahora la pregunta sería, más vale ya cambiemos lo de la consulta, porque ya está muy claro lo que ustedes sostienen en temática y sobre todo en sentido de oportunidad, que es todo lo contrario a lo que sería deseable, ¿no?, para una consulta. ¿Cómo piensa la gente, o más dicho, tiene alguna valoración de los probables candidatos y tiene algún criterio, han medido, de por qué los partidos políticos no se juntan para tener un poco más de fuerza, buscar mayor gobernabilidad si es que ganan una elección, sabiendo que cómo han pasado algunos alcaldes en la última temporada? Yo quisiera conectar con el estado de ánimo, así como he mencionado el estado de ánimo nacional, mencionar cuál es el estado de ánimo local para las elecciones. Porque esto de hablar de las alianzas deseables ha sido una constante en nuestro país. Siempre estamos hablando en términos de opinión pública de que esto sería lo deseable, en fin. Pero creo que es un momento crítico en términos de elecciones seccionales, porque tienes este doble clima negativo, el clima negativo del que yo he hablado a nivel nacional, y voy a referirme al clima negativo a nivel local. Respecto a Guayaquil, presentamos una escala sobre cómo siente que está la ciudad. Más de la mitad, 51%, siente que probablemente Guayaquil está viviendo el peor momento de su historia. Esto es crítico, esto es realmente crítico. Después tienes un 24% que siente que no está viviendo un buen momento, y después el resto tiene una posición relativamente positiva o algo más optimista, pero que más de la mitad sienta que Guayaquil está viviendo el peor momento de su historia, y que además, cuando repito esta pregunta para la ciudad de Quito, 41% cree que Quito está viviendo el peor momento de su historia. Las dos principales ciudades del país tienen este desánimo de la población. Por lo tanto, vamos a ir a unas elecciones seccionales con doble desánimo, el desánimo nacional y el desánimo local. El reto entonces en ese sentido, me parece que evidentemente uno puede pensar que lo deseable es tener alianzas, pero yo creo que lo más importante es que las candidaturas se sitúen en este doble desánimo. El reto es, probablemente sean las elecciones más complejas que estemos viviendo en el país, porque normalmente uno tiene un desánimo nacional pero un filtro a nivel local, o al revés, está preocupado por cómo está la ciudad pero tiene un mínimo colchón sobre cómo se siente en el país. Ahora el desánimo es doble, y por lo tanto las candidaturas de las organizaciones políticas en general, la campaña va a estar en medio de este desánimo, y las expectativas para un gobierno local van a ser muy altas. Muchas gracias, Paulina, y muy claro. Osvaldo, en Guayaquil, ¿cómo se percibe esto? ¿Qué se habla, si ya se está hablando a lo mejor de la probable reelección, de las probables desafíos que tendría la alcaldesa, la prefecta, de las candidaturas, porque hay muchísimos candidatos, porque hay también candidatos a concejales y consejeros, figuras nuevas y figuras de antes? ¿Cómo se está viviendo? Y siguiendo las líneas de Paulina y sabiendo que hay un desánimo local, y tú ya mencionaste qué está pasando con Guayaquil, sobre todo por la violencia, son otras las expectativas de la gente. Lo que me gustaría es que nos cuentes qué percibe la gente de las elecciones y cuál tendría que ser el desafío de los candidatos en medio de ese escenario.
primero Guayaquil arrastra algunas cosas. Yo he hecho bastante seguimiento, tanto con la empresa de Paulina, con Hugo Barber en su momento, con el mismo Francis, en más de una ocasión, de lo que se ha sucedido en Guayaquil, como con otras empresas serias de investigación que sí existen en este país. Nosotros, de alguna forma, estamos viendo de que la ciudad está entrando en uno de sus momentos más difíciles, ¿ya? Y esto se refleja en dos crisis medulares para mí. La primera, la crisis del COVID, que fue algo espantoso, digamos que fue una suerte de holocausto que vivió la ciudad, una suerte de abandono. Empezó, digamos, este desmantelamiento del Estado en una etapa que creo que queda una historia, cuando el gobierno de Moreno hace el juicio Correa una política de Estado y descuida estas cosas públicas que hoy estamos viendo las consecuencias. Vino la crisis del COVID. La crisis del COVID yo creo que es un punto de inflexión porque empieza a notarse, digamos, el abandono absoluto de la parte estatal, que si bien es cierto no era competencia del gobierno local, de alguna forma este conflicto entre autoridades, recuerdo al ex vicepresidente, a la alcaldesa, del aeropuerto, etcétera, etcétera, situaciones que vivió la población. Ahora, con esta crisis de inseguridad, donde el sicariato está a orden del día, donde el Estado no tiene control ya en varias ciudades de la ciudad, donde para quienes hemos trabajado en Latinoamérica, no sé, Francis, Paulina, nosotros estamos viendo cosas que veíamos como ajenas, que vivíamos como extrañas. A veces yo me siento que estoy en Honduras, en El Salvador, en México, plazas donde uno ha trabajado o en ocasiones deja de trabajar por esa peligrosidad. Entonces yo percibo un Guayaquil donde la gente está con miedo y tal vez Cintia sea la favorita, o tal vez Cintia sea la que, no sé, retiene la corona, pero no es, pues, o no existe un liderazgo como el de Febres Cordero, no existe un liderazgo como el de Nebot, o no existe un liderazgo como el de Correa. Me da la impresión de que Cintia todavía no se consolida con esa potencia, digamos, que tenían estos tres actores, los tres guayaquileños, porque en la ciudad había una coexistencia. Por ejemplo, en algunos estudios, sobre todo cualitativos, yo soy, entiendo que la opinión pública quiere cargar a caballos, números, pero en la parte cualitativa, por ejemplo, mucha gente extraña la coexistencia que tenía Nebot y Correa. No convivían, coexistían. Entonces, ese tipo de situaciones a los ciudadanos les generaba seguridad, les generaba algún tipo de situaciones. Entonces, yo sigo pensando que el aparato social cristiano, más que Cintia Viteri como tal, es el, digamos, el desafío a vencer para quien quiera sacarlos del poder, pero sin embargo, a pesar de aquello, sí hay muchas vulnerabilidades en la ciudad que entran a esta serie de cuestionamientos y que se sostienen y mantienen en conflictos entre el presidente y la alcaldesa, por poner un ejemplo. Osvaldo, mucha gente, los analistas, y ustedes son analistas obviamente, mencionan que hay que ilusionar a la gente para que vaya a adherir a una elección. ¿Qué le ilusionaría este momento colectivamente a Guayaquil? ¿Cuál sería un factor de cohesión en este momento de la ciudad que un candidato podría asumir para tener la adhesión en las elecciones? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque generalmente son los estudios de opinión los que nos dan esas respuestas. Lo que sí existe, o lo que sí se percibe, sobre todo a nivel nacional, es este sentimiento de desamparo, ¿no? Esta sensación de que ves los medios de comunicación, por ejemplo, acaba de existir un secuestro en la ciudad de Guayaquil de prácticamente en un vecino del barrio del presidente de la República, no recuerdo el nombre, no lo voy a decir por respeto a la ciudadela, pero lo grave, que es lo que se está investigando, es que aparentemente dicho secuestro se había hecho con delincuentes que usaban patrullas policiales, uniformes policiales, obviamente extraídos, robados, pero eso es lo que se está investigando. Entonces hay una suerte de desamparo, donde aparentemente, fíjese usted de la captura de droga que hubo ahora en Galápagos, si no me equivoco, en Manta, donde ha habido miembros de la fuerza pública involucrados. Entonces ese tipo de situaciones generan un gran desamparo y es precisamente un síntoma más de esta ausencia de liderazgo, esta ausencia de un control estatal. Yo pensaría que los guayaquileños, y no solo los guayaquileños, sino los ecuatorianos en general, están a la espera de ser, digamos, protegidos, más que resolver sus problemas, que es una frase muy amplia, por lo menos que se cumplan mínimos, como el poder caminar tranquilo, el poder tomar un bus, que son cosas que ya no pasaban. No sé el caso de Quito, pero que yo amo a Quito, pero para un guayaquileño es casi como otro país, hay que tomarse un avión, hay que ir para allá, pero ahora en Guayaquil la mendicidad se ha desbordado, y no me digan que son venezolanos, que es lo que mucha gente dice. Entonces yo creo que hay un gran desasiego y ojalá quien llegue al poder, de alguna forma desde lo local, que tiene otra lógica, pueda sintonizarse con las grandes demandas ciudadanas y trabajar junto con el Ejecutivo. Muchas gracias, Osvaldo Moreno. Francis Romero,
hablemos un poco de Quito, ¿no? Cuando el programa está a todo el país, pero hablemos porque creo que tiene encuestas de Quito y de Guayaquil. Sobre todo, ¿qué le ilusiona, por ejemplo, al quiteño para adherir en estas elecciones? Porque se ha pasado de la destitución de un alcalde que podía ser también candidato, de hecho es el único que está inscrito. ¿Cómo está viviendo la gente? ¿Hay alguna expectativa sobre las próximas elecciones? Talía, mire, a estas alturas lo que nosotros hicimos es evaluar el estado de ánimo de la población con relación al próximo evento electoral. Como le había mencionado, predomina el estado de ánimo negativo. Estas elecciones no están generando lo que debería generar una nueva elección. Esa esperanza de que se puede elegir alguien que realmente solucione los problemas reales, porque esta elección es la más cercana que tiene el elector. Es elegir a quien va a mejorar las calles, el que va a mejorar la vía, el que va a poner paradas de bus, es el que le tiene que solucionar y mejorar la calidad de vida directamente. Pero no sentimos hasta el momento que este próximo evento logre generar lo que debería estar generando. Con este antecedente nosotros evaluamos dos indicadores. El uno que tiene que ver con el nivel de conocimiento y otro el nivel de agrado. Talía y todos los que nos escuchan saben que un elector no vota por alguien que no conoce y no vota por alguien que no le agrada. Entonces estos dos primeros indicadores permiten entender cómo arranca este próximo proceso electoral, que como ya es de conocimiento público, tenemos en Quito y en Guayaquil alrededor de 10 candidatos en cada ciudad, mínimo, que van a participar. Con este antecedente quiero darle algunas cifras de algunos de los que en este momento tienen mayor nivel de conocimiento y mayor nivel de agrado. Obviamente, como precandidatos en la investigación que nosotros hicimos estaba Jorge Yunda, el exalcalde que fue cesado. Él tiene un nivel de conocimiento, es el de mayor alto nivel de conocimiento, pero tiene un nivel de agrado del 23%. Luisa Maldonado tiene un nivel de agrado un nivel de conocimiento del 82% y un agrado del 19%. Andrés Páez tiene un nivel de conocimiento del 81% y un nivel de agrado del 26%. Tenemos a Pedro Freire, que tiene un nivel de conocimiento del 69% y es el de mayor nivel de agrado, tiene 28% de nivel de agrado. Luego hay otros, Pavel Muñoz tiene un nivel de conocimiento del 72% y un nivel de agrado del 22%, y Luz Helena Coloma, que tiene un nivel de conocimiento del 65% y un nivel de agrado del 20%. Muchas gracias. Y ya sabemos que dio la premisa que la gente vota por el que conoce y también por el que tiene más agrado. Y bueno, como todavía no están las inscripciones y no sabemos cómo va a quedar la papeleta, aún es incierto. Paulina, quiero cerrar contigo, pero quiero preguntarte algo. Porque en Cuenca no me perdonarían si es que no pregunto algo de Cuenca. ¿Tienen alguna investigación? ¿Y qué de estas cosas, de estas sensaciones, de este sentimiento que coinciden en muchas cosas, lo de Quito y Guayaquil, se puede también extrapolar a Cuenca, aun cuando tiene su propia identidad, sus propias necesidades, sus propios desafíos? ¿Y qué sabes de Cuenca? ¿Cómo están? Porque también aparentemente van a haber mucho más candidatos que en Quito y Guayaquil, ¿no? Que se habla de 12 más o menos, todavía nada está definido. Sí, en el caso de Cuenca voy a mencionar la cifra que nosotros habíamos corrido, aclarando que fue el mes pasado, y tenía el alcalde Palacio solamente un 16% de aprobación a la gestión, lo que es una cifra crítica, y coloca también entonces a Cuenca en la misma situación crítica que está Quito en términos de evaluación de alcalde y de credibilidad de alcalde. Eso pone la vara más alta. Pone la vara más alta porque significa que ante el desamparo que siente respecto al gobierno nacional, se está sumando el desamparo que sientes frente a la autoridad local, y por lo tanto vas a tener una exigencia mucho más alta respecto a las candidaturas. Yo diría que las próximas elecciones, en general, las alcaldías tienen el reto de generar o de prometer una suerte de microclima que significa que le puedas decir en el gobierno local
te voy a contener de algún modo, te voy a proteger, te voy a dar alguna certeza respecto a este enorme vacío que sientes en lo nacional. Y desde ese punto de vista, me parece que las candidaturas del oficialismo parten con un saldo en contra, porque ser el candidato de un gobierno que no está atendiendo bien es un problema. Y cierro la idea con el tema anterior. ¿Qué le hace pensar entonces al gobierno que no va a ser más sencillo en una sola campaña decirle, dile no al gobierno en general, dile no a la consulta, dile no a sus candidaturas? Esto facilita más bien la campaña de las figuras y de las organizaciones políticas de oposición. Gracias a ustedes. Aquí hacemos una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Osvaldo Moreno? Al país, a los ciudadanos, a quién ha ido bien, a los políticos. Gracias. Paulina Recalde, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Creo que a la democracia en América Latina el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner creo que debe preocupar a la democracia de todo el continente. Francis Romero, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A la Asamblea Nacional. Siguen defraudando a la mayoría de los ecuatorianos. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Osvaldo Moreno, ¿a quién le ha ido bien? A Carapaz, a la esperanza de los ecuatorianos. Gracias. Paulina Recalde, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Concuerdo a Richard Carapaz, creo que los deportistas son los únicos en este momento que alegran el país. Gracias. Francis Romero, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Thalía, nuestras alegrías están en la parte deportiva. Obviamente Richard Carapaz y el Independiente del Valle, que ganó su primera semifinal, está con un pie en la final. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7.